¿Se imagina usted que la iglesia escuchó que había un mensaje especial del pastor que estaba antes, el hermano Juan, y que Jesucristo le había hablado y que había escrito algo para la iglesia? Pues eso es lo que sucedió en la iglesia de Efesios. Cuando escucharon que había un mensaje especial para la iglesia, se invitaron y todos llegaron para poder oír qué es lo que Jesús quería decirles. Y eso es lo que vamos a examinar hoy en esta mañana en el libro de Revelación 2, del 1 al 7. Pero vamos a orar para que Dios nos ilumine y nos guíe y nos dé en esta mañana instrucción. Vamos a orar. Padre, en esta mañana pedimos su dirección, que nos ayude a poder explicar claramente la palabra de Dios y que podamos ser animados, motivados para servirle mejor. Se lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así dice Revelación 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabemos que Jesús se dirige al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el predicador, el líder, el pastor que estaba dirigiendo la obra de Dios. Él entonces, al recibir esta carta, ya leyó el capítulo 1 y ahora llega a lo que llamamos aquí el capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y cada una de las 7 iglesias que se van a distinguir por su nombre, tiene Jesucristo algo que quiere enfatizar, una característica que sobresale de esta iglesia y que quedará marcado para todos los tiempos, para que así la iglesia pueda aprender o considerar o examinarse si se encuentra en la condición de esta iglesia, que puede suceder. A cada iglesia Jesús se introduce como lo hizo en el capítulo 1, como aquí se introduce como aquel que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La descripción que aquí da es de que él tiene en su mano, protege, guía, cuida al que está al frente, a ese ángel que es el líder de la obra de Dios. Cuidado con el que trate mal al siervo de Dios que está trabajando, que está obrando, que está dirigiendo bien la grey del Señor, porque hay algunos que pues simplemente sí son los líderes, pero les falta mucho. Pero porque aquel que es líder tiene que guiar, tiene que dirigir, tiene que estar al frente, tiene que supervisar, tiene que entrenar, tiene que velar por esa obra. Ese es el ángel, ese es el líder, ese es el mensajero, que es lo que quiere decir ángel, que está responsable. Bueno, todo mensajero, todo ángel está en la diestra. Y aquí cuando habla de las 7 estrellas, indica de aún todas las iglesias.
no nomás estas 7, sino todas las iglesias, todos los líderes están bajo la protección, el cuidado y la atención del Señor Jesucristo. Pero no nomás eso, aún dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya vimos en el versículo 20 que son las iglesias. Aún Él anda en medio, aunque quizás ni lo sintamos o quizás ni nos damos cuenta, porque estamos tan apagados, a veces estamos tan lejos de buscar del Señor, que ni siquiera sentimos cuando Él anda en medio de nosotros, pero Él está, porque es su iglesia. Y aún vamos a ver la última iglesia, la Odisea, la número 7, Jesús quedó afuera. ¿Cómo fue eso? Bueno, comienza con lo que le pasó a esta iglesia. Vemos que Jesús se introduce con estas 2 características, que Él es el que tiene en su mano derecha a todos los pastores líderes, que son esos ángeles, mensajeros de Dios, y que Él anda en medio. Anda no nomás en medio ahí cuando nos reunimos, sino anda con nosotros también cuando andamos en el trabajo, en la marqueta, donde quiera que andamos. Él anda ahí con nosotros y está observando y viendo aún nuestra conducta y nuestra pasión y nuestras oportunidades. Entonces Jesucristo en el versículo 2 y 3 describe y da un reconocimiento especial, como lo va a hacer a cada una de las iglesias, con excepción de la última, la número 7, la Odisea. No hubo nada que el Señor la reconoció, nada. Pero aquí vemos bastantes cosas en el capítulo, en el versículo 2, quiero decir, capítulo 2, versos 2 y 3, donde dice: yo conozco tus obras. Y a cada una de las 7 iglesias Jesucristo dice que Él conoce las obras que hace cada iglesia. Aquí las características que da, hay varias, que eran hermanos dedicados. Eso es lo que necesitamos en cada iglesia, hermanos dedicados. Eran hermanos comprometidos, que eran responsables. Eran hermanos capaces de cuidar, velar por la obra, porque como dice aquí, no puedes soportar los malos. Has probado hasta los que se dicen ser apóstoles. Eran celosos, eran hermanos que velaban por la obra de Dios. Hoy en día muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Sabía usted? Un ejemplo. Hay una hermana, entre comillas, que es la consejera del presidente Trump. Quizás ella fue la que se lo ganó para Jesucristo, según el reporte fue de que ella fue la que lo influyó a que reconociera a Jesús como su Salvador. Y quizás lo hizo, no sabemos. No da mucho fruto, pero eso es lo de menos. La cuestión es de que ella es la consejera personal, una de muchas, pero ella es la líder consejera del presidente Trump. En el año de 2019, antes de que comenzara toda esta pandemia, ella le dio la iglesia que ella estaba pastoreando a su hijo y a su nuera, que ellos se encargaran de esa iglesia, y ella iba a supervisarlo a él y a su esposa, iba a dirigir. La iglesia no votó, la iglesia no decidió, simplemente ella les asignó, que según el Espíritu de Dios la guió. Y ahora ella es un apóstol. Ahora la señora White, Paula White, Kane, es, porque ese es el tercer esposo, ahora ella es un apóstol. ¿Quién la llamó? No fue la iglesia, no fue esa iglesia, no fue su denominación, no fue una escuela. Simplemente ella se puso, ella nomás agarró el título de ahora es un apóstol. Va a comenzar una escuela, una universidad bíblica que va a instruir a ministros, etcétera. Pero ella es la consejera del presidente. ¿Se imagina usted los peligros que hay cuando una mujer que se llama apóstol y que simplemente pone a su hijo como el pastor de la iglesia que ella estaba encargada para poder salir ella y hacer sus responsabilidades según como apóstol? Ahora, por eso vemos que esta iglesia, ¿cuántos apóstoles no llegaban allí a Éfeso, sabiendo de la buena obra que estaba llevándose ahí los hermanos? Tenemos que tener hermanos capaces, hermanos celosos, hermanos que conocen la doctrina,
hermanos que trabajan de veras y protegen a su iglesia. Pues esta iglesia era esa tal iglesia. Pero como todas las cosas, aquí vemos que sí está dándole positivo, pero hay algo que corregir. Y cuando había algo que corregir, Jesús no le sacaba vueltas. Iba directo al grano. En el verso 4 está una corrección necesaria, que así como esta iglesia puede pasar a muchas iglesias y a muchos cristianos, porque esto aplica también al creyente, el cristiano individual. Y le dice a esta iglesia su corrección: pero tengo contra ti, y lo hace lo más mejor que pudo decirlo: has dejado tu primer amor. Wow. Cuando estaban oyendo los hermanos, estaban bien contentos. Estoy seguro que estaban en una se sentían high, se sentían emocionados. Estaban, pero ya cuando llega el versículo 4, que Jesús comienza a dar esta corrección, estoy seguro que se les fue la sangre hasta los pies. Imagino yo que se sintieron apenados, porque aquí no es un hombre que está indicando la necesidad y corrigiendo la necesidad. Es Jesús, el jefe de la iglesia, el dueño de la iglesia, el mero líder, el mero pastor de la iglesia, Jesucristo mismo. Aquí habla de ese primer amor que dice: antes ustedes me servían, antes ustedes tenían una devoción. Lo vemos que sí, todavía lo estaban haciendo, pero a veces mecánicamente hacemos las cosas. A veces las hacemos por costumbre. A veces perdemos el entusiasmo. A veces simplemente hacemos las cosas porque ya es una rutina. Y eso es lo que puede pasar con cualquier cristiano, como cualquier iglesia. Con ello viene el consejo. Y en el versículo 5 Jesús da varias cosas para aconsejar, para que pueda remediarse esta corrección que necesitaba corregirse, donde dice en el versículo 5: acuérdate, por tanto, de dónde has caído. Piensa para atrás, cómo estabas, cómo era nuestra relación, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En este versículo 5, 2 veces le dice a esta iglesia la necesidad de arrepentirse, de caer de rodillas y pedir perdón. Vemos la primera cosa que se necesita para corregir este problema que surgió de perder el primer amor. Recuerda, es necesario pensar atrás cómo eran las cosas, como así cuando éramos novios, aquellos que tuvimos la esposa antes de que nos casáramos. Qué diferente era. Yo me acuerdo que todos los días nos llamábamos. Y llegó el día que yo le dije a mi novia, mi esposa ahora, le dije yo: ¿sabes qué? Hablamos mucho, necesitamos recortarle un poco. Y pues vamos a tratar de hablarnos cada otro día. Al revés, hablábamos todavía más y todos los días. Era algo que era como un vicio, que ya teníamos que hablarnos y nos sentíamos, hasta nos enfermábamos. Yo me enfermaba, yo no sé ella, por no hablar con ella, y tenía que hablar. Ese era el celo, la devoción que tenía por mi novia. ¿Se imagina Jesucristo? Y así era que teníamos esa devoción, pero por alguna causa, entre ocupaciones, entre labores, entre hacer lo correcto, entre aún así como aquí pasaba cuando estábamos checando los malos, a ver si eran falsos apóstoles, como dice aquí, y se puede olvidar y perdemos la importancia de por qué nos juntamos y nuestra responsabilidad es servir al Señor. Pero al mismo tiempo habla de arrepentimiento, de hacer las primeras cosas. O sea, hay que regresar a hacer así como antes. Hay que reconocer que necesitamos cambiar, necesitamos regresar, necesitamos voltearnos en la dirección que íbamos, a la dirección que íbamos antes. Tenemos que regresarnos. Ahora, dice aquí el Señor: si no se arrepienten, si no regresan, vendré a ti pronto, o sea, rápido, y voy a quitar de repente el candelero de su lugar.
¿Sabe lo que pasa si Jesús remueve el candelero del lugar de una iglesia o de un creyente cuando ya queda inefectivo, cuando ya no da luz? Es tinieblas, es oscuridad, ya no brilla, ya no tiene efecto. Y así hay muchas iglesias apagadas. Todavía existen, tienen lugar de reunión, tienen horario, tienen tiempos en que se juntan, pero nada pasa. Pasan décadas y nadie se entrega al Señor. Pasan mes tras mes tras mes, año tras año, y nadie se bautiza, nadie se entrega al Señor. Necesitamos realizar que nuestra labor es servir y alcanzar almas para el Señor. Una de las cosas que pasa es que si el Señor remueve el candelero de su lugar, es porque algo sucedió y ni nos damos cuenta nosotros. Ahora dice aquí, si no te hubieres arrepentido, lo vuelve a repetir. Y mete el Señor otra cosa en el versículo 6 donde dice, pero tienes esto. Después de que ya dio el consejo, les da otro reconocimiento especial donde dice, ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, no tenemos mucha información sobre quién era este grupo, pero era un grupo que también el Señor Jesús aborrecía las obras, las acciones. No aborrecía a los nicolaitas, de ese grupo, sino aborrecía las obras. Lo que necesitamos a veces nosotros entender, hay una diferencia. Hay muchas sectas, hay muchos grupos errados, así como estos grupos nicolaitas. Ahora en nuestro tiempo hay muchos más. Ahora no debemos de odiar a esas personas. Tenemos que odiar sus obras, sus acciones, pero a ellos tenemos que buscar y pedir a Dios que nos dé táctica, que nos dé manera para cómo alcanzarlos para el reino de Dios. Pero dice él, como aquí, que Dios aborrece, Jesús aborrece también las obras. Y es algo que esta iglesia tenía. Aborrecía las acciones, las obras de ese grupo religioso llamado los nicolaitas. Igual ahora, usted y yo tenemos que aborrecer aún tanta diferente variedad, pero para ello hay que conocer la Biblia, hay que conocer las Escrituras y qué es la doctrina bíblica. Y por último, vemos que en el versículo 7 da una promesa, da un incentivo. Y eso es lo importante que quiero que note para terminar. Como lo vamos a ver con cada carta, termina el Señor con un incentivo, una motivación para que la iglesia pudiera motivarse. Primero dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso habla en lo singular a una persona. Si la persona que sea donde quiera que se encuentre, que oiga en cualquier iglesia, en toda iglesia, oiga lo que el Espíritu, porque aquí está hablando Cristo, pero es el Espíritu Santo que está haciendo que la palabra de Él penetre en el creyente y caiga bajo convicción y que sea movido a querer obedecer la voz de Jesucristo. El Espíritu Santo aquí a esta iglesia entonces le llama y a cada creyente y dice la motivación Jesús, al que venciere, al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que cree en el Señor Jesucristo, el que tiene su fe en el Señor Jesucristo, aquel que pone su confianza eterna en el sacrificio, en la muerte, en la resurrección del Señor Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo como Salvador, eres uno de esos vencedores. Tú ya eres más que vencedor, como dijo Pablo en Romanos 8, a las conclusiones, los últimos versículos de Romanos 8, habla de somos más que vencedores. El creyente que tiene fe en el Señor desde que comienza para adelante es un vencedor, y por eso viene la motivación. A cada una de las 7 iglesias el Señor se dirige a los que son vencedores. ¿Quiénes son? Aquellos que hemos creído, aquellos que han confiado, porque hay muchos en nuestras iglesias que no han creído, no están anclados, agarrados del Señor Jesucristo. Pues necesita agarrarse. Usted necesita poner su fe en el Señor Jesucristo y usted será uno de sus vencedores. ¿Y cuál es la promesa? Dice allí, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. En el cielo vamos a comer, para aquellos que les gusta comer. Miren nomás, vamos a comer del árbol de la vida. En el paraíso de Dios va a haber un árbol. Y dice ahí que será cada mes diferente fruto. Y vamos a poder comer. Ahora no estoy seguro cómo va a ser que todos vamos a poder comer de un árbol. Yo estoy seguro que va a haber más. Pero bueno, la cuestión es, un día lo veremos, pero la clave es de que este árbol está en el paraíso de Dios. El incentivo es de que vamos a ir a un lugar ideal, a un lugar perfecto, a un lugar donde todo está hermoso. Si aquí en la tierra hay muchos sitios hermosos que se les podría llamar paraísos, este lugar no se puede comparar, no lo podemos describir, simplemente podríamos decir que este es el paraíso de Dios. Y nos invita, el incentivo es para todos los vencedores, para todos aquellos que han creído. El reto es de que con cada de estas iglesias, que antes de que venga Jesús, antes de que algo traspase, confíe en el Señor. Mi reto es de que usted sea uno de esos vencedores, que usted confiese a Jesucristo, que con sus labios usted proclame a Jesús como su Salvador, que diga, Jesús es mi Salvador, no es el Salvador, sino sí lo es, pero es mi Salvador. Ojalá que usted ya haya hecho esa confesión. Si no, hágala hoy, antes de que sea demasiado tarde. Confiésele a Él y luego dígale a otros. Dígale a otros que usted ya es y confió en el Señor Jesucristo. Y usted será uno de esos vencedores. Para ustedes, mis hermanos, que ya han creído en Él, que usted tenga este primer amor, que tenga este fervor, que tenga ese entusiasmo, que a pesar de la pandemia, a pesar de que no hay cultos, a pesar de que ya no, todo lo que está pasando, usted siga amando al Señor. Usted busque la manera de poder servirle, que Dios le dé la manera, la inteligencia, la capacidad, que Dios le use a través de su don, su habilidad, para poder demostrarle a otros que usted es de Jesucristo. Entonces vamos a orar para que eso suceda, para que usted pueda primeramente ser uno de esos vencedores fieles, firmes y constantes, celosos para el Señor. Oremos. Gracias le damos, Señor, por esta iglesia que nos reta a que tengamos ese amor sincero a usted, que cuando comenzamos, que hasta que usted venga, Señor, que no se acabe, que nos llenemos de celo y de fervor como esta iglesia, que aún era una iglesia que estaba firme, aún que podía servirle con todo compromiso que se hacían y aún dedicados así también, Señor, pero que no perdamos la visión de verlo a usted y que apuntemos a otros, que no está en nosotros lo que hacemos, sino está en aquel que dio su vida por nosotros. Por eso somos vencedores, por aquel que venció por nosotros en la cruz al dar su vida por nosotros. Gracias por ese sacrificio, gracias porque usted es nuestro Salvador, porque lo pedimos en ese nombre hermoso, Jesús, nuestro Salvador. Amén.